Seguimos en el Gobierno de la Tarde, son las 4:35. Ahora el comentario de José Luis Mendoza. Muchas gracias, Yulisa. Saludos a nuestros compañeros, el saludo cordial a todos nuestros oyentes. No hemos tenido el chance de estar más temprano con ustedes. Nadie que maneje una empresa, y es un ejemplo que otras veces hemos puesto aquí, pero que hoy vuelve a tener vigencia por las declaraciones de una política veterana dominicana. Nadie que tenga una empresa pequeña, mediana ni grande piensa en nombrar a todo aquel que, siendo su amigo o familiar, necesite un trabajo. Ni siquiera incluso si tiene una empresa grande, porque posiblemente, mientras más grande sea la empresa, necesitará, por ejemplo, de un departamento de recursos humanos que analice, de acuerdo a las complejidades, jerarquías que hay dentro de una industria, una empresa de servicios, qué personal realmente necesita. Nadie, en su sano juicio, que maneje sus intereses, una panadería, una farmacia o un restaurante, se le ocurre decirle, llamar a la esposa, mira, llámate todo tu primo y dile que mañana están nombrados en el restaurante, 15:30 pasan a cobrar y vamos a ver cómo lo acotejamos ahí dentro. Porque esa empresa estaría, si toma una decisión como esa, atentando contra el principio lógico de buscar el rendimiento más eficiente. Las empresas privadas buscan un rendimiento eficiente para arrojar beneficios, para ser rentables. Tienen que pagar por encima de los costos operacionales que le permiten mantenerse, tienen que pagar los costos de energía, de local, si este es propio, si se compró con un préstamo o incluso si ya no se debe, tiene que pagar los servicios y mantenerlo operativo, darle mantenimiento. En el caso de los salarios, son parte del costo que tiene una empresa y ni hablar obviamente de que se intenta sacar un beneficio. Las instituciones públicas, si bien es cierto que no tienen la obligación de hacer un ejercicio de rentabilidad, eso es verdad, al menos estarían obligadas por un tema de vergüenza, por un tema de honor de quien las dirige, pero sobre todo por una obligatoriedad que marca tanto la ley como la exigencia de los contribuyentes, al menos están obligados a hacer un ejercicio de eficiencia. El caso de las declaraciones de la exdiputada, porque ya no forma parte de la Cámara de Diputados, actualmente está dirigiendo una institución del Estado Central, sobre la necesidad de nombrar a su gente, nos muestra a nosotros el grave problema de la mentalidad de las personas, de muchas de las personas, no todas, gracias a Dios, pero sí de una parte importante de las personas que dirigen la cosa pública, y peor todavía, de muchos que la aspiran a dirigir o que quieren dirigirla de nuevo porque ya anteriormente tuvieron alguna participación. No se le ocurre a la señora Castillo en sus empresas, que las tiene, y qué bueno, ojalá que les vaya muy bien en ellas, si las ha desarrollado con esfuerzo, si las ha desarrollado con disciplina, a ella no se le ocurre poblar la nómina de ninguna de esas empresas con todo el que es su amigo, ni con todo el que es su conocido, ni con todo el que lo necesita en su comunidad de Boca Chica. Porque tendría automáticamente que hacer un ejercicio contable para evaluar si esa empresa entonces va a resultar rentable y si va a tener que terminar cerrándola. Si termina cerrándola es peor para todos, porque incluso los empleos que verdaderamente necesita estarían terminando, estarían dejando de recibir un pago y estaría, por lo tanto, colapsando esa empresa. Pero el Estado, lo que es de todos, se administra como lo que es de nadie. Y dada, yo diría, la debilidad que todavía tiene el pensamiento de los dominicanos en su función en relación al Estado como contribuyentes, léase, como elementos, como individuos, personas físicas y jurídicas en el caso de las empresas, que generan riqueza y que esa riqueza les es conculcada una parte de ella, una parte muy importante de hecho, le es conculcada en forma de impuestos, bajo la promesa de que esos impuestos que compran los servicios públicos que permiten, en teoría, que la sociedad funcione bien y que usted pueda producir sin preocuparse, por ejemplo, por la delincuencia, porque la seguridad pública debe bastar y sobrar. Como no basta y sobra, usted tiene que adquirir servicios de seguridad, ya sean de una empresa que le coloque un guachimán, o poner alambrado, o poner verja, o agregar a sus costos el de las cámaras. Usted paga un sobrecosto porque no tiene la satisfacción en ese aspecto, por no mencionar otros, de la devolución de esas riquezas en servicios públicos de calidad. Hay una deuda del Estado con el ciudadano, no es al revés. Los políticos dominicanos tienen no solamente que actualizarse, porque hoy por hoy en el mundo abunda
una mentalidad, además de la estadolatría, que es muy típica en países como los nuestros, abunda la idea, la visión de que como el Estado es un botín electoral, es un botín de guerra que logramos capturar como si fuera una ciudad que el enemigo tenía, bueno, y tenemos ahora que darle rienda suelta a los deseos de la brigada. Todo el mundo sabe que después de una guerra lo que pasa, y lo que pasaba, sobre todo en el pasado, donde ocurrían una serie de excesos, sobre todo cuando una tropa enemiga terminaba tomando una ciudad o una plaza fuerte. El Estado, muy penosamente, en nuestra América Latina y en nuestro caso, como país, durante décadas se ha tenido esa idea. Llegamos nosotros a barrer, que conste que no voy a caer en la tampoco inocencia, ni voy a ser tan cándido como para pensar que quienes llegan al poder no deben nombrar un gabinete de confianza. Ese gabinete a su vez no debe nombrar unos técnicos que llegan con ellos en teoría a ejercer unos planes. Y obviamente haciendo un levantamiento de lo que encuentran, pueden encontrar personal sumamente valioso y tratarán, y eso yo no soy el que va tampoco a decir que va a desaparecer de un día a otro, también de satisfacer algunos compromisos adquiridos, por ejemplo, con frentes de profesionales, con frentes de personas que teniendo esa capacidad pueden ir al Estado a aportar. Nadie quita eso. Todo el mundo tiene el derecho a aspirar a trabajar, ¿por qué no?, dentro de las agencias públicas. No, a hacerlo y hacerlo de manera correcta no es una vergüenza. El detalle está en lo que criticamos y criticaremos. Guarda relación con el principio de la eficiencia. ¿Para qué existe una institución pública, cualquiera que sea? Es una institución reguladora, es una institución recaudadora, es una institución que implementa políticas que otros deciden y que al implementarlas también administra unos dineros públicos que le son concedidos para que ese fin llegue a ser el mejor posible o se llegue a realizar en el menor tiempo posible. Usted dirige una institución que a su vez tiene que fiscalizar obras físicas, por ejemplo, u otras políticas que otros realizan, o a instituciones que prestan un servicio. Lo primero que usted tiene que preguntarse es cuál es el rol y para qué existe la institución que usted dirige. Lo primero que debería presentarle a un presidente, un gabinete, es una ingeniería, es un trabajo de evaluación de lo que encontró, de las deudas, de las condiciones físicas, de las condiciones del mobiliario, del personal que tiene y la diferencia de ese número con el personal óptimo, ya sea que haya que contratar o subcontratar, o ya sea que haya en algún momento que pensar en hacer un trabajo de reducción de esa nómina y llevarlo al número específico. El Estado, es bueno que recuerden, no genera riqueza, no la crea, la absorbe de lo que el resto de la sociedad produce, se endeuda a nombre de esa sociedad, que luego lo tiene que pagar a través de los mismos mecanismos de impuestos, y puede, en el caso de la política monetaria, generar, a través de la política de Banco Central, emisión de moneda, lo cual debe hacer muy cuidadosamente, porque si no lo hace, adscrito a unas leyes lógicas de la economía, puede terminar entonces generando inflación. Y la inflación no es sino quitarle poder de compra a las monedas, a los billetes, a las denominaciones que con mucho esfuerzo nos ganamos trabajando, vendiendo, comprando, ahorrando en las acciones especulativas de la economía en cualquier forma. Esa expresión de esa señora, a quien, por cierto, no tengo el privilegio de conocer, no creo que más allá de esa expresión en este momento no tengo quizás nada que señalarle, sin embargo es muy penosa, porque reproduce una mentalidad muy vieja. Voy a finalizar esta participación a esta hora diciendo, con respecto al proyecto que se anunció y que más temprano tocó nuestro compañero Abel Martínez, lo siguiente. Primero, Sigmund Freud estuvo acá en cabina, fue una participación excelente. Yo creo que es de los funcionarios que de manera más preclara habla de lo que a su gestión compete, que es precisamente lo que yo exigiría a cada uno de los funcionarios que dirige dependencias del Estado. Luego está el hecho de que una de las cosas que más debe pensarse a la hora de diseñarse ese proyecto es cuánta gente interesada, que parece que la hay, sobre todo por el tema de alianza público-privada, puede darse a la tarea de, haciendo la inversión, hacer que la misma sea lo menos costosa para el Estado, que luego de lograrla, hagamos un diseño inteligente y quizás un plan a 10, 20 años, 15, el que pueda hacerse, ojalá sea el más corto en tiempo, para que si se decide hacer ese ramal en cualquiera de las variables que la ingeniería permite pensarlo, a mí me gustan los ferrocarriles puros y simples, pero que tengan sobre todo una base eléctrica, como ocurre en una gran parte de nuestra América Latina. Creo que todavía no tenemos las tecnologías ni podemos cargar con los costos de trenes súper rápidos, con superconductores que tienen un costo por kilómetro muy alto.
Pero sea cual sea la variable que decida el presidente tener de ferrocarril, yo creo, señores, que podríamos estar dando un salto cuántico. Miren, la influencia que eso tiene, sobre todo en el costo de mercancías, en cómo produce, por un tema de volumen y de la frecuencia con la que estarían moviéndose los vagones de carga, desde donde se produce a donde se embarca, desde donde se produce a donde se consume, desde donde se desembarca mercancía, en el caso de la que se importa, sean bienes terminados o materias primas, a donde son necesitados para continuar en el circuito de producción de algún bien o servicio, o también, ¿por qué no?, a donde se distribuyen y donde están los compradores de esos bienes. Nosotros tenemos, ¿saben cuánto de atraso con el tema del ferrocarril? Es más de un siglo. Cuando a finales del siglo XIX, en los albores de la evolución que estaba teniendo el país, se decidió hacer aquel ferrocarril de Samaná a La Vega. Señores, eso fue un impacto extraordinario en las condiciones de vida de la época. Una población como la de La Vega, sin salida al mar, comenzaba a comer pescado como si fuera algo normal, y a su vez mercancías que se producían en ese valle fértil por demás y con una población tan productiva estaban llegando a un puerto para de ahí llegar a los mercados internacionales. Más adelante se hizo otro importante ferrocarril en la zona del Cibao, pero Dominicanos al fin, adivinen qué, no podían unirse porque no tenían el mismo ancho de vía. Al hacerlo dos compañías distintas, no se cuidó ni se procuró que tuviesen el mismo ancho de vía y pudieran unirse y por lo tanto comenzar a crear un circuito. Luego llegaron los trenes cañeros, que todavía en algunos casos persisten en algunas zonas del país, sobre todo en el caso del este. Recuerdo todavía cuando estaban los rieles de Caey en el sur o los rieles de algunas zonas de Barahona. Penosamente no se pudieron hacer los espacios para nosotros tener un recorrido de ferrocarril en un país pequeño como el nuestro, pero de muchas variables de relieve. Pudimos haberlo tenido hace mucho. ¿Saben quién desmontó una gran cantidad de kilómetros de riel? Ese que muchos todavía viven alabando y adorando, Rafael Leónidas Trujillo. Encontró más kilómetros de ferrocarril en el 30 que los que dejó en el 61 a su muerte, a su ajusticiamiento, mejor dicho, porque él no murió de fiebre. De manera que hay una deuda impresionante que, aun cuando nuestras carreteras, yo diría que muchas de ellas muy bien trazadas y desarrolladas en relación a países del tamaño del nuestro, creo que todavía podríamos tener el beneficio en algunas zonas del país y esencialmente en esa ruta productiva que podría no solamente unir las dos ciudades más grandes del país, en el caso de Santiago y del Gran Santo Domingo, estaría también potenciándose la posibilidad de unir los lugares donde producimos bienes y donde las terminales portuarias, excepcionalmente el caso de Caucedo, la salida a través de Jaina, y más adelante pienso a futuro, soy optimista, tal vez un ramal, una línea que pudiera terminar allá en Manzanillo, donde está esa importante terminal que es merecedora de una enorme inversión, que podría ser también una alianza público-privada y que le daría al país un gran puerto de aguas profundas que tiene los mejores niveles de cercanía para contenedores con la Florida, que es un mercado importantísimo para la República Dominicana. Así que desearle la mejor de las suertes al país, a las negociaciones que posiblemente puedan hacerse y a las ofertas en una obra que sin dudas estaría iniciando en cualquier momento, pero que sería como el sistema de carreteras estadounidense, como decía Eisenhower, para terminarla nunca, porque siempre estaría en crecimiento, acondicionamiento y produciendo riqueza para el pueblo dominicano.